procesamiento, la atención, la memoria, el lenguaje, las habilidades visoespaciales y lo que es el razonamiento ejecutivo. Vamos a desarrollar todos y cada uno de ellos. La velocidad de procesamiento. Desde lo que es la velocidad de procesamiento es la capacidad que tiene la persona para captar y reaccionar a la información que está percibiendo. Lógicamente, para hacer o para tener esta velocidad debemos tener nuestras actividades cognitivas funcionando adecuadamente y tener una respuesta motora. Pacientes con Parkinson, por ejemplo, tienen una respuesta en intensidad por efectos en cambios basales, ¿sí? Pero también si tenemos algún tipo de deterioro cognitivo, tipo una demencia, también vamos a tener una velocidad enlentecida. Se dice que esta velocidad de procesamiento, esta velocidad de reacción va decreciendo una vez que llegamos a los 30 años en adelante, ¿sí? Hasta los 30 años van desarrollándose de una forma adecuada y ya por proceso generativo normal fisiológico va a decaer de los 30 años, ¿sí? Dentro de estos implica varios dominios como la fluidez verbal, que es la capacidad de la persona de emitir una cierta cantidad de palabras durante un minuto. Y dentro de estos también tenemos a la función ejecutiva, que es la capacidad de la persona para desarrollar movimientos coordinados y pensados lógicamente. El lenguaje es algo impresionante, interesante. Es la capacidad del ser humano para comunicarse entre sí a través de un sistema estructurado. Habíamos hablado de la dominancia, ¿verdad? Hemos indicado que los pacientes que son diestros en un 98% se encuentran en el hemisferio izquierdo, mientras que en los pacientes zurdos en un 70% se encuentran en el hemisferio izquierdo. Conclusión, en su mayoría el lado dominante sigue siendo el lado izquierdo. En los pacientes ambidiestros, hasta un 15% están en ambos lados, y en los pacientes que son completamente zurdos, hasta un 15% podría estar en el lado derecho, y en algunos que son diestros, hasta un 2% en el hemisferio derecho. ¿Sí? Doctor, eso es a consecuencia de la deposición que existe, ¿cierto? ¿Deposición? Bueno, o sea, de la parte motora. No tiene que ver con la parte motora. No tiene que ver. Doctor, escuché que los que tienen más con la mano izquierda tienen mayor capacidad intelectual que los que tienen con derecha. ¿Es eso cierto? No. Pero si es bilateral. Si es bilateral, tampoco, no tiene que ver nada del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que uno tiene para poder expresarse. Si los ambidiestros tienen una capacidad para la no es que sean más inteligentes, sino que tienen mayor facilidad para dar una respuesta alterna a un problema. Póngase que usted tiene que pasar por la puerta, ¿verdad? Bueno, ellos pueden puedo pasar por la ventana, pero también puedo salir por allá. O sea, muy bien. Dentro de esto tenemos múltiples áreas que participan dentro de lo que es el lenguaje, tanto corticales como subcorticales, y se dividen en una parte expresiva o motora y una parte comprensiva o receptiva, ¿sí? Recuérdense que no hay una lateralización del lenguaje hasta que uno ha cumplido aproximadamente 9 años, que es el proceso donde ya uno se consolida en si va a ser diestro, si va a ser zurdo, dependiendo de eso. La área expresiva, las áreas corticales que comprometen o que están comprometidas con esta expresión son el área prefrontal, el área de Broca y la corteza motora primaria. Y dentro de lo que es el área receptiva, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y parietal. Y dentro de la temporal, pues lógicamente necesitamos escuchar para poder comunicarnos, la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver el área expresiva entonces. En primer lugar, está encargada de la motivación lingüística y de la articulación verbal de las palabras y de la escritura. Tenemos a estas estructuras ubicadas en ¿dónde? Lóbulo frontal. Lóbulo frontal, expresión del lenguaje. Principalmente, área de Broca está en el giro inferior. En el giro inferior de la corteza prefrontal. Bien. El área 44-45 de Broca, que es el área de Broca,
responsable de la preparación de los programas motores necesarios para la expresión del lenguaje, ¿sí? Tanto el lenguaje oral como en el escrito. Y la corteza prefrontal es la que está especializada en los procesos motivacionales del lenguaje, genera las estrategias necesarias para iniciar la comunicación verbal, oral y escrita. Y como ustedes ven acá en la vida, es parte de lo que es la parte motivacional. Hay una conexión con lo que viene a ser el sistema límbico. Personas que tienen lesiones de ambos lóbulos frontales no quieren comunicarse, aburridos, no hablan nada. O sea, para hablar necesitamos también tener un buen estado anímico, eunímico. Han visto que los histímicos, los depresivos no hablan nada, mientras que los pacientes maníacos hablan hasta por los codos. También tiene que ver entonces justamente con eso. ¿Bien? Dentro de lo que es la corteza motora, esta es la responsable de iniciar los movimientos bucofonatorios para pronunciar las palabras y los que guían también la escritura, ¿verdad? ¿Hay estructuras asociadas al área expresiva? Sí, las que tienen que regular el lóbulo frontal, específicamente el movimiento, y ya lo habíamos visto. ¿Quiénes regulan el movimiento? Núcleos de la base y cerebro, ¿verdad? ¿Mediante quién? Mediante el tálamo. El tálamo es la puerta de entrada, la comunicación entre lo que son los núcleos de la base, el cerebelo y el lóbulo frontal. Muy bien, vamos al área receptiva. Es la responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. Y tenemos las diferentes áreas. Comencemos con esta primera, que es el área auditiva primaria y el área de Wernicke. Primero tenemos que escuchar para después comprender ese sonido, ¿sí? Entonces el lóbulo temporal está especializado en el proceso de análisis y síntesis, análisis de los ruidos y síntesis de estos. Esto en el área de Hage, que es el área 41 o la corteza auditiva primaria, ¿sí? Y la de Wernicke, que vienen a ser tanto la 22 como el área 42 de Brodmann. 22, 42. Siempre se pregunta esto, gracias por favor, siempre se pregunta en el lenguaje qué cosas son, qué áreas de Brodmann son. El área de Broca, ¿qué área de Brodmann es? El área de Wernicke, ¿qué área de Broca es? Siempre se pregunta, ¿sí? No solo se lo preguntan también a lo largo de toda su vida, así que sería importante que se graben. No les estoy pidiendo que se graben en las 42 áreas, simplemente las áreas más importantes, ¿verdad? Sensitiva, motora, del lenguaje, visual, nada más. ¿Bien? No necesitan saberse las 40. ¿Bien? Ok. Dentro de lo que es las cortezas que se asocian a lo que viene a ser la comprensión, está la visual, o sea, tenemos que ver también algunas cosas para poder dar una interpretación lingüística, permite la identificación visual de imágenes, por ejemplo, y con respecto a la corteza parietal, tenemos dos áreas, no solamente el giro cingulado, que es esta de acá, este viene a ser el giro cingulado, sino también la circunvolución angularis, que es la 39, y la supramarginal, que es la 40. ¿Sí? Estas zonas, la corteza parietal, básicamente es una zona de integración tanto de los estímulos visuales, auditivos, en estas dos áreas. Lo que hace la parietal muchas veces, y se van a dar cuenta a lo largo de las clases que hemos tenido, es que es un área como que de asociación, sería como que el tálamo, pero a nivel cortical, que hace una conexión entre lo que es la corteza calcarina occipital con la frontal, o la temporal con la frontal, o la temporal con la occipital. Básicamente la corteza parietal es para eso, pero tenemos algunas ciertas funciones que es de cálculo y también de la parte somatosensitiva, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo se conectan estas dos áreas, tanto el área de Wernicke como el área de Broca? Por eso, con los fascículos arqueados. ¿Bien? Estos fascículos arqueados tienen la capacidad de conectar estas dos áreas, pero no solamente estas dos áreas, también tenemos un territorio de Hage que sirve para el procesamiento del lenguaje y con función espacial que se encuentra a nivel parietal. ¿Bien? Eso preguntó, ¿no? Eso preguntó una Pero persona. preguntó unas De haces en el examen. ¿Ya saben cuánto? Has arcuato, has arqueado, has... Que unía tal
La pregunta de con Walmart. ¿Haces arcuatos o haces arqueados o haces? Te vimos en cortés. Es un juego. Doctor, Dígame. que venga otra vez. Ahora sí, Aprendido. ahora sí ya sé. Era para el cuarto, Esto es verdadero. No, lo vimos Entonces, en los el primer componentes tema. extracorticales, el tálamo, que es la base, y el cerebelo. El tálamo básicamente como estructura de asociación, mientras que los núcleos de base y cerebelo lo que permiten al paciente es fluidez. Entonces, cuando nosotros evaluamos nosotros tenemos que ver muchos componentes, y estos son los componentes del lenguaje. En primer lugar, la expresión, que es la fluidez, cantidad de palabras que podemos emitir en un minuto, ¿sí? Segundo, comprensión. Por ejemplo, vamos a hacer una evaluación. Así se comprende más rápido. Doctora, dígame por favor, ¿cuándo es su cumpleaños? 12 de octubre. 12 de octubre. Ah, sí, qué chévere. Ya no falta nada. Por su cumpleaños, tienen que hacerle algo a la doctora, una torta, algo que sea. Doctora, en su anterior cumpleaños, ¿dónde pasó? ¿Acá? No. ¿Dónde? En mi pueblo, ¿En su pueblo? ¿Dónde es su pueblo? San Martín de Pangoa. No te creo, viejo, no estás en el banco. Yo soy ¿De Junín? yo terminé en la Universidad Peruana de Sanz. Sí. Y pues yo conozco aquí por toda esa zona porque también en parte me hicieron por ahí. En realidad yo estaba por la margen de la carretera, bueno, hay otra carretera que se llama carretera marginal que va por la parte de atrás, la Asunción, Roma, Saltillo, todo eso. Ah, sí. Entonces yo estaba por esos zonas. Estamos en Papúa y normalmente ¿cómo se llevan estos cumpleaños? ¿Con toda tu familia? ¿Con solamente tus papás? Bueno, justo para esa fecha había un mini campamento de fin de semana, te podría decir. Ya. Fue porque había paro y como que era largo. Y ya pues aproveché y fui. Y pues lo pasé en el campamento ahí, en el programa. La verdad no esperaba nada, pero luego mis papás me hicieron una sorpresa con unos jóvenes de niños. Sí. Pero si estabas en un campamento y tus papitos vinieron y te hicieron una sorpresa, ¿qué te trajeron? ¿Torta? Una torta, un ramo de rosas y un peluche pequeño de un perrito y un oso grande. ¿Y la torta de qué sabor era? ¿Te acuerdas? No la comí. ¿No la comiste? Estaba mal. Estabas mal. Ok. Ok, perfecto. Entonces, lo que hemos evaluado es fluidez. Cómo se ha expresado en un minuto y si ha tenido trabas o no ha tenido trabas. Normalmente esto lo hacemos de la siguiente manera. Hay un aparato que es un contador y nosotros vamos contando por cada palabra que dice la doctora. Y normalmente deberían ser por encima de 400 palabras una persona que habla rápido. Entonces, en un minuto contamos eso y vamos contando. Es un poco difícil hacer eso en la práctica clínica. A lo que nos remitimos es simplemente escuchar que el paciente pues hable de forma rápida, de forma sin interrupciones o paros, o lo haga lento. Entonces de esa manera decimos que el paciente está con una fluidez conservada. Si es que está disminuido es hipofluente, o si es que es ninguna palabra afluente, o algunas palabras afluentes. Bien, de esa manera. Comprensión, doctora, quiero que cierre los ojos. Háblanos. Quiero que haga puño con la mano. Perfecto. Ahora, con la mano derecha quiero que se agarre el oído izquierdo. ¿Cómo qué? Con la mano derecha agárrese el oído izquierdo. Perfecto. Muy bien. Con la mano izquierda se va a agarrar la rodilla derecha. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos evaluado ahí? Comprensión. ¿Sí? A órdenes. En este caso he hecho dos tipos de órdenes. La primera, simple.
Haga puño, cierre los ojos, órdenes simples. Eso es básico. Todas las personas, incluso en estados básicos de la conciencia, como la somnolencia, demencias, pueden hacerlo, ¿sí? Pero cuando nosotros evaluamos la parte más compleja, que es una doble función en un solo momento, que vendrían a ser las respuestas complejas, primero tienen que hacer ¿qué cosa? Identificar mano derecha para recién ir hacia el oído izquierdo. Se tiene que identificar una estructura y saber cuál lado es derecho o izquierdo. Entonces esa es una respuesta compleja. Bien, eso sí es un poco más elevado y eso normalmente son personas que están con una función cognitiva adecuada, con unas funciones mentales adecuadas. Bien, ok. Después de la comprensión, nominación. Vamos a ir. Doctora, dígame qué es esto, por favor. En la PC. Perfecto. Vamos aquí. ¿Qué más tenemos por acá? Para hacer reconocer. ¿Sabes qué es esto? Un borradorcito. Una cerámica. No, es LCD. LCD. ¿Qué es eso? Una mota. Bien, perfecto. ¿Qué digo con esto y qué quiero enseñar con esto? Estructuras que nunca hemos visto tal vez y que no sabemos qué es, podemos darle tal vez alguna alusión, ¿no? Pero no sabemos qué es. Es un USB, pero ¿qué iba a saber la doctora que esto es un USB? Es un muñequito, qué sé, ¿no? Entonces, todo es individualizado. Por ejemplo, si yo digo esto a una persona, señora, ¿qué es esto? Una persona de 80 años que vive en un campo y que nunca ha usado, ¿qué me va a decir? Un espejo, doctor, porque yo me veo. Es un espejo, así apagado, refleja, parece un espejo. O es un vidrio tal vez, ¿no? Entonces, con esto que indico, la evaluación también es individualizada. Tenemos que dar a conocer objetos cotidianos, comunes, de uso común, ¿sí? Para eso es la nominación. ¿Qué es la nominación? La capacidad de la persona que tiene para, primero, escudriñar en su memoria y determinar qué es ese objeto, ¿sí? O sea, lo tiene que haber conocido previamente y saber qué es para poder nominarlo. Como cuando les enseñé que pasan por primera vez y no sabían qué era, es igual, ¿sí? Repetición, repita conmigo. Mamá. Mamá. Tic-tac. Tic-tac. 5-5. 5-5. Gracias. Gracias. Excavadora. Excavadora. Muy bien. Estas cartillas que están viendo son cartillas estandarizadas que nosotros usamos en los pacientes con infartos cerebrales. Nosotros les realizamos una escala que se llama NIHSS. Es una escala internacional que tiene la función de determinar qué tan severo es un infarto cerebral. Y en base a ese NIHSS que les damos a estos pacientes, tomamos decisiones, uno, de intervenir o de no intervenir. Y dependiendo de eso también, podría ir incluso a una operación al paciente. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, esta cartilla estandarizada que lo manejamos en Perú, en Estados Unidos, en África, en cualquier parte del mundo, tiene estas palabras. Y estas palabras se han determinado de acuerdo a complejidad. Si se dan cuenta, estas palabras son menos complejas que estas palabras, ¿verdad? Muy bien, estas palabras son las primeras que decimos cuando nosotros empezamos a hablar. Mamá, papá, ¿verdad? Después pasamos a los sonidos onomatopeicos, lo que ustedes quieran. Y después de eso empezamos a contar, ¿verdad? En la escuela empezamos a contar. Y después de eso, recién cuando estamos pasando gran parte de nuestra escolaridad, empezamos a aprender a decir estas palabras. La R, la X, la L, que son consonantes difíciles de pronunciar. Entonces, esta estructura se mantiene y preguntamos de esa manera por la complejidad. Después de la repetición tenemos la lectura y la escritura. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son los componentes del lenguaje? Otra vez. Primero, expresión, comprensión, nominación, repetición, lectura y escritura. Perfecto, muy bien, chicos. Esto no me saben mis residentes. Así que ustedes sí ya saben esto. ¿Sí? Componentes del lenguaje. Componentes del lenguaje. Muy bien, y de acuerdo a cómo está dañado el lenguaje, o sea, en primer lugar, si nosotros tenemos una alteración del lenguaje, ¿cómo se llama esa patología?
Afasia. Muy bien. Entonces nosotros podemos tener diferentes tipos de afasias de acuerdo a los componentes que encontremos alterados. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una alteración a nivel frontal porque tuvimos un infarto y la lesión frontal del área de Broca se dañó, es una afasia de expresión, ¿verdad? Porque para eso nos sirve Broca, para expresarnos. Miren qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no podemos hacer dentro de los componentes. ¿Podemos ser fluidos? No, si no podemos hablar bien, no podemos ser fluidos, ¿verdad? ¿Podremos repetir si no pedimos la repetición al paciente? No, porque no puede hablar el paciente, pues no tiene esa capacidad de vocalizar, pero sí de comprender, ¿verdad? Si yo le digo cierra los ojos, no necesita hablar para eso, ¿verdad? Sí lo puede hacer. Muy bien, la lectura y la escritura no lo puede hacer porque para la lectura necesitamos un componente motor y para la escritura, para la escritura sí, y para la lectura no hay asociación. En este caso, no hay una asociación y necesitamos a los arcuatos y muchas veces en el Broca se da. Hay algo en vuelta. ¿Bien? La Wernicke. En la de Wernicke, ¿seremos fluentes? Sí. En realidad sí somos fluentes, pero hablamos de una cosa por otra cosa. Yo le hablo a la doctora y le digo, doctora, ¿cómo está? Y ella me dice, no sé, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? No. Le hablo al otro paciente y eso pasa, chicos, ¿eh? Muchos que no saben y que no son médicos, por ejemplo, técnicos y o enfermeros, lo que hacen con mis pacientes con una afasia es amarrarlos. Piensan que están locos, piensan que hay alguna alteración a nivel de su psiquis, que están hablando pues por las puras, ¿no? Pero no es eso, es simplemente que... Eso puede pasar cuando también hay mucha distracción. O sea, el área de Wernicke se ve afectada. En caso de mucha distracción. Porque también hay veces en donde tú estás pensando en, o sea, ¿cómo decirlo? Alguien viene a preguntarte algo y tú estabas pensando en otra cosa. Entonces era como que te pregunta y luego después de un rato te empiezan a hacer esa pregunta, etc. Creo que también tenemos una fijación que una alteración en el lenguaje. Entonces, importante, ¿sí? Es decir, sí podemos hablar, hablamos una cosa por otra cosa, pero no es coherente lo que se habla, ¿sí? Y una fase global es cuando nosotros tenemos lesión tanto de Wernicke como de Broca. En infartos extensos, pues no llegamos a comunicarnos ni a hablar, ni a comprender, ni a nada. Los pacientes parecen muertos en vida, están ahí, sin hacer nada, pero es por eso. En ambos lados, ¿sí? Ahora, las transcorticales tienen una característica muy importante. ¿Qué se conserva? La repetición. Eso pasa cuando hay daño de los haces arcuatos. Nosotros tenemos lesión a nivel de haces arcuatos. Tenemos afasias del tipo transcortical. ¿Por qué? Porque son la comunicación entre corteza y corteza. Ahora, si se parecen más a la de Broca, es una transcortical motora. Si se parece más a la de Wernicke, una transcortical sensitiva. Y si se parece más a una global, una transcortical mixta si tiene de uno y de otro. Ahí es un daño y los haces arcuatos, ¿no? Es daño de haces arcuatos. Daño de haces arcuatos. ¿Bien? Doctor, como solamente duda, ¿cómo es el último? La anómica, no hablas, no denominas, simplemente, ¿qué es esto? No sabes qué es, pero esto tenemos que estar bien. ¿Y a qué nivel se afectó? ¿Cuál? En la fase de Broca se podría escribir, ¿no? Sí podría escribir. No, sí podría leer, pero no escribir por la limitación motora que tiene. Pero si es área de Broca nada más. No si es área de Broca, es un poco difícil que Pero ahí dice lectura X. Acá es hay que corregir. Acá sí puede ser. Es posible, tampoco no es que sea siempre, pero normalmente cuando tenemos este tipo de lesiones, las lesiones normalmente abarcan haces arcuatos. Si se dan cuenta en ambos, abarcan haces arcuatos. Los haces arcuatos nos permiten esto, parte de lo que es la lectura y la escritura, porque nos permite una corteza de asociación entre las áreas. ¿Sí?
Entonces, lectura como tal normal, pero, o sea, leer y hablar en voz alta, eso sí, no, pues. Claro, pues. Y en la anterior había la última que me quedó la duda. Solo se afecta de dominación. ¿Qué área estaría involucrada? En esta parte está esta lesión de arteria coroidea. Y actualmente en las anómicas tenemos una lesión de las coroideas que son coroideas anteriores, que son ramas de la arteria cerebral anterior. Normalmente es basal frontal, lesión basal frontal. Pero una estructura así propia del lenguaje que me diga, está dañada esta parte del lenguaje, no hemos conseguido una asociación. Pero sí es parte de las anómicas de lo que es arteria coroidea anterior. Gracias. Atención. Dentro de lo que es la atención, nosotros necesitamos de múltiples estructuras, tanto del troncales como de la parte posterior, que vendría a ser parietales, y de la parte anterior frontales, para nosotros tener finalmente esto, capacidad de concentrarse y enfocarse en estímulos específicos, ¿sí? Vamos a tener una atención auditiva simple, por ejemplo, la repetición de una cadena de dígitos. Vamos a hacerlo, ¿sí? Doctora, ahora usted va a ser paciente. Doctora, repita conmigo. 3, 5, 4. 3, 5, 4, 8. 3, 5, 4, 8. 3, 5, 4, 8, 7. 3, 5, 4, 8, 7. 3, 5, 4, 8, 7, 2. 3, 5, 4, 8, 7, 2. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa es una atención adecuada. Estamos evaluando repetición. No estamos evaluando memoria, por si acaso. ¿Sí? Muchos piensan que ella tiene buena memoria, por eso me está repitiendo todo. No es memoria lo que estamos evaluando la repetición. Ahora que hemos hablado y hemos dicho muchas cosas, doctora, ¿me puede repetir los números, por favor? 3, 4, 5, 7, 8, 4. Perfecto. Muy bien. Ahora sí estoy evaluando la memoria. ¿Por qué? Porque tiene que haber una maniobra de distracción previamente para generar un recuerdo evocado. Porque eso es la memoria, un recuerdo evocado. ¿Bien? Ahora, ¿qué tipo de memoria estoy evaluando? La memoria inmediata. ¿Bien? Ok. Atención selectiva. Entablar una conversación en un entorno ruidoso, por ejemplo, ¿no? Están hablando en la calle mientras que todo el mundo está ruidoso. Pueden comprenderse entre ustedes porque están hablando de algo específico, están centrando su atención en algo en específico que está todo el ruido, que es una distracción. Y la atención dividida, por ejemplo, estás hablando por teléfono mientras preparas tu comida. ¿Sí? Dos cosas a la vez. Perfecto. Creo que eso tiene más desarrollado las mujeres. ¿Qué? Hacer más de dos cosas al mismo Las tiempo. mujeres sí. Las ¿Hay mujeres. una explicación psicológica o algo así? Los varones tienen. No tienen explicación todavía. No tienen. Yo O escuché sea, que tenían el cuerpo calloso más desarrollado, más luminoso. la interconexión entre ambos lados podría ser una explicación lógica. Dicen que el cuerpo calloso, como es la comunicación entre ambos hemisferios derecho e izquierdo, eso podría condicionar a eso. La cápsula interna. ¿La cápsula interna? No El tanto. cuerpo calloso más. Con respecto a la atención, entonces necesitamos un sistema de atención anterior, corteza prefrontal, y en la parte posterior por un sistema de atención por la corteza parietal, ¿sí? Pero también necesitamos estar atentos y despiertos, y para eso entra este sistema, el sistema reticular ascendente. Entonces, es una asociación de estos sistemas para entender la atención. Una forma de evaluar normalmente es cuando le pedimos al paciente que cada vez que vamos a denominar la letra A, ellos hagan un pequeño golpe. Muy bien, doctora, usted va a hacer un pequeño golpe cada vez que yo diga la letra A. Muy bien, comenzamos. F, B, C, A, C, A, B, D, A. Muy bien, la atención estamos malísimos. Tenía que volver cada vez que la letra. Muy bien. Entonces, probablemente no, la atención no esté mal en la lectura, simplemente, y puede pasar mucho, cuando uno hace una evaluación y no se deja entender,
Eso también es un factor importante. Así que hay que saber conversar con el paciente y hay que saber llegar al paciente para que pueda comprender la acción que queremos que realice. Y puede pasar justamente eso. Entonces, la corteza prefrontal dorsolateral, específicamente el área 9 de Brodmann, es el que se encarga de qué cosa, de la planificación, organización, la memoria de trabajo y el mantenimiento de la atención sobre todo. Y la corteza parietal, los movimientos planteados y el razonamiento espacial asociados también. Vamos a ver con la memoria. La memoria, tenemos la memoria inmediata, la memoria de trabajo y la memoria de largo tiempo. La inmediata, segundos a minutos. La memoria de trabajo de minutos hasta días, tenemos hasta las 72 horas la memoria de trabajo, y una vez que hemos consolidado este conocimiento, pueden ser de días a años la memoria de largo plazo. Esa es la memoria evocativa, ¿sí? Cuando le pregunté a la doctora, por ejemplo, sobre su cumpleaños, ¿cuánto tiempo pasó? Casi un año, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a ver acá. Ya. Antes de llegar a lo que quería llegar, vamos acá. Primero, comenzamos acá. Nosotros tenemos, mediante los sistemas sensoriales, captamos un conocimiento en específico, ¿sí? Ya sea visual, auditivo y o tal vez hablado. Para eso necesitamos la atención. Dentro de lo que es la atención necesitamos procesos, controles de procesos con la intención de generar una memoria de largo tiempo. Para eso podemos indicar que necesitamos ese conocimiento como para el examen, pues tomaremos la decisión de grabarnos eso. Doctor, está bien asociado, creo, la memoria con el sentimiento, porque cuando, por ejemplo, en realidad lo que más recordamos es en los momentos, los escenarios que más recuerdas realmente son los momentos más emotivos, de amor, de odio, que sea. Entonces, por ejemplo, cuando yo había escuchado una investigación donde decía que cuando estudiamos ciertas cosas, hagámoslo con algo que nos que produzca en nosotros un sentimiento, o sea, un sentimiento tan encariñado con nosotros. Por ejemplo, una música que recordamos, ¿tendrá que ver eso con, o sea, tendrá relación, será verídico lo que dice ese comentario? Sí, completamente de acuerdo. Entonces sería correcto escuchar músicas que sean tan apegadas a nosotros. Y sí y no. Depende de las músicas también. Lo que tú estás determinando, lo que tú estás comentando es lo siguiente. Es que hay músicas que son muy Para como nosotros tener una memoria de largo plazo, la memoria de largo plazo o la memoria evocativa tiene componentes. Dentro de estos componentes justo iba eso, pero ya que estamos ahí. ¿Dónde está? Y la memoria corta plazo, el conjunto de las dos primeras. Sí, vamos Ahí está, de la memoria inmediata y del trabajo sería memoria corto plazo o cuál sería. Vamos a ver. Terminamos un segundo, ¿sí? Muy bien, entonces, como les decía, cuando nosotros tenemos la memoria de largo plazo, tiene características. Dentro de las características es una, nosotros debemos dar una asociación o una información sentimental, como dice el doctor, aparte temporal, aparte de localización, entorno, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es con la doctora, el caso que nos dijo, ¿sí? Vamos a darle una localización. ¿Dónde estuvo? Bangoa, ¿verdad? Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Temporal, ¿cuándo pasó? El 12 de octubre del año pasado. Muy bien, ¿del 2024? Perfecto. ¿En qué contexto pasó? Ella estaba de campamento. Perfecto. ¿Cuál es el sentimiento que él desarrolló en ese momento? ¿De tristeza o de felicidad? De felicidad, ¿verdad? Muy bien. Son todos los componentes de una memoria evocada. Eso es lo que se pierde en los pacientes con Alzheimer, ¿sí? La memoria evocativa. Muy bien, entonces para nosotros consolidar un conocimiento, una situación que queramos, pues necesitamos la decisión en primer lugar. En algunas situaciones también tenemos que tener estrategias de retroalimentación. Si quiere ser, por ejemplo, un conocimiento, si nosotros queremos recordar música mucho tiempo, pues tenemos que darle varias veces para generar memoria, porque si lo estudiamos unas horas no se nos olvida todo. ¿Sí? ¿Y la memoria fotográfica? La memoria fotográfica, esa todavía no sé cómo se funciona. Es una asociación, es una
he estudiado, he escuchado que es una asociación directa entre lo que es la corteza temporal medial, específicamente el núcleo caudado, con la región frontal. Y pues esta asociación anormal, pero no patológica, condiciona que algunas personas tengan esa capacidad de fijar y grabar lo que están viendo. En realidad no es contraproducente, ¿no? No es contraproducente, no es patológico. No es patológico. Como que, digamos, En cierta proporción, nosotros tenemos desarrollado eso, pero ellos más. O sea, si ustedes se dan cuenta ahí, si hacen una evocación de un examen y dicen, esta pregunta la he visto en esa diapositiva, en la parte superior de esa diapositiva estaba esa pregunta. Hasta ahí llegamos. Hasta la línea Y literalmente el morro. Y el enunciado que queríamos no nos acordamos. Pero ¿saben dónde estaba? De las 20 diapositivas estaba en la diapositiva 15 o 16 en la parte superior de ese. Esa es su memoria visual. ¿Sí? O sea, tenemos desarrollado también eso, pero algunas personas las tienen más desarrolladas. Yo sí me acuerdo. Bien. Entonces, vamos a verlo así, muy rápidamente. Lo que es la memoria inmediata es, como les digo, 5, 10 minutos exagerando. La memoria de trabajo es hasta 72 horas y básicamente sirve para esto. Doctora, ¿usted ayer qué estaba comiendo? ¿O qué comió en el almuerzo? ¿Se acuerdan? ¿Qué almorzó? allá, sí, Ya me acordé. el lomo salió. No, perfecto. Doctora, el lunes 5 de enero, ¿usted qué cenó? Bien, entonces no hemos generado algo precalentado. Lo más probable es que haya comido pavo, porque el pavo me dura para todo el mes de enero. Entonces, es así, ¿no? Hay situaciones que no le damos importancia, que son cotidianas, no se van a olvidar, pero no lo que ha pasado 2 o 3 días antes, porque esa sí la tenemos dentro de esta memoria de trabajo. ¿Bien? Después vamos ya depurando y así funciona nuestra mente. Doctor, ¿y es recomendable el palacio mental para estudiar? Yo sí escuché el palacio mental. No. Donde, por ejemplo, había escuchado que, por ejemplo, adentro en el salón, ¿no? ¿Te recuerdas del salón y en qué sitio se sienta cada persona? Ya. Y, por ejemplo, Melanie se sienta más o menos en la tercera fila y primera. Entonces, Melanie va a tener el nombre, no sé, de una estructura anatómica. Entonces, cuando tú te recuerdas del salón, haces referencia a Melanie, representa una estructura anatómica, entonces como que hay más relación y mucho más rápido te recuerdo. Sí, podría ser una No te entiendo. ¿Qué dice? Eso no es el portafolio mío. Algo como un sketch se podría decir. Muy bien. Entonces, y finalmente, para lo que es la memoria episódica, chicos, para lo que es la memoria episódica, nosotros hacemos asociación de estas estructuras. La memoria, ¿en qué lóbulo se encuentra almacenado? Lóbulo temporal. Muy bien. Lóbulo temporal, lateral o medial. Vamos a ver, vamos aumentando nuestro conocimiento. ¿El lóbulo temporal lateral o medial? Medial. Medial, muy bien. ¿En qué giro específicamente? Giro temporal medial. Ya sabemos que es medial, pero giro caudal. ¿Ya? El hipocampo es la zona donde se almacena toda esta información, donde tenemos la memoria, es en el giro hipocampal, que justamente será pues, el recuerdo evocativo que tenemos, ¿sí? Pero hace asociación de muchas otras áreas, como les había dicho, la corteza cingulada tiene que ver mucho con la memoria. Lo que usted dice, o sea, ¿cómo nos sentimos emocionalmente para grabar las cosas? Sí, tiene que ver mucho. Los pacientes con depresión frente a aquellos que no lo tienen una merma en lo que es la memoria. No graban los pacientes depresivos tan bien como una persona normal.
¿ya? Así que si no están grabando, no sé, chicos. Desde depresión tal vez. Tal vez esa es La corteza respuesta a la frontal es pregunta de la importante, doctora. la corteza frontal es importante y también los núcleos de la base dentro de estos tálamos, ¿sí? Muy bien. Doctor, una consulta. Dígame, doctor. Tengo conocimiento que las personas autistas tienen un desarrollo cognitivo mejor. Ellos tienen la capacidad de atención más focalizada. O sea, ellos comprenden o van a comprender más una cosa, cierta estructura a los que ellos creen convenientes o les guste, en mayor relación a ti, porque ellos tienen una capacidad de enfocar y de atención más. Por la atención te podría decir. Sí, en parte por la atención. Algunos ya tienen pues, una capacidad de memoria también muy buena, pero es muy bien por su atención. Bien, entonces vamos a ver dentro de lo que es la función ejecutiva, esta función ejecutiva que es lo que nos permite hacer con éxito un comportamiento independiente, apropiado, intencional y egoísta básicamente, está dado por la corteza prefrontal, ¿sí? Y como es parte de lo que es la corteza prefrontal, esta pues nos ayuda a lo que es el autocontrol, planificar, organizar, razonar, ser flexibles y también resolución de problemas. Recordemos que la flexibilidad y la abstracción se va perdiendo con la edad, o sea, a partir de los 70 años se puede perder eso, y también el proceso de inhibición, o sea, podría haber una desinhibición a partir de los 70 años de edad, ¿sí? Básicamente eso. Para el razonamiento verbal y matemático también nos sirve lo que es la función ejecutiva mayor de 55 años. Todo ello lo podemos evaluar como un test de screening para estos casos de funciones mentales, que es el test de Moca. Es lo que nosotros usamos para ver si hay alguna parte, alguna función mental que está alterada, ¿sí? Y con el tiempo llega a generarse eso, ¿no? Hay una involución de lo que es el cerebro, donde la sustancia blanca llega a ser más que la sustancia gris, progresivamente se va perdiendo más sustancia blanca que sustancia gris. O sea, la asociación entre lo que es lóbulos cerebrales, porque lo asociamos mediante esto, entre la sustancia gris y los axones, ¿sí? Y se va perdiendo aproximadamente a partir de los 60-70 años, de un 16 a un 20% de la materia blanca. Eso enlentece las actividades. ¿A qué se refería a la inhibición? La inhibición, la corteza prefrontal tiene la capacidad de decir que usted, por ejemplo, no venga acá adelante y cante, o no venga usted acá adelante y se oiga. O sea, hay impulsos o actividades que son socialmente no permitidas, y eso es lo que permite la corteza prefrontal, determinar qué actividades son socialmente permitidas y no permitidas, e inhibe las que no son permitidas. ¿Tiene que ver con el punto uno bonito orina así de la nada? En parte sí y en parte no. O sea, está mal de la próstata, por ejemplo. Es que no solamente es una cuestión de esfínter, sino que también tiene que ver mucho con el control tanto medular como también cortical de la enuresis. O sea, si un ancianito se orina no solamente es porque tiene problemas de próstata, puede tener un problema medular o también puede tener un problema cerebral. Así que los pacientes, por ejemplo, que tienen mucha masa encefálica, los pacientes con demencia tienen esa incapacidad por afección a nivel de las circunvoluciones más frontales y laterales, básicamente. Y sí, pasa eso, que los pacientes mayores de edad hacia operar también van perdiendo esa capacidad de desinhibición. Bien, chicos, hasta acá conmigo. Suerte con la flexibilidad. Hoy es la última clase, ¿no? ¿Es la última? ¿Es la última clase? No. Ah, pero iba a haber un paso. Va a pasar preguntas. No, una foto, la última. Va a pasar preguntas. Una lista de temas.
Un autógrafo. Guardar